Fíjese algo que está pasando hoy día, y es que es algo alarmante lo que está pasando hoy día. Y es que personas han tratado de quitar lo más importante del evangelio, que es el poder de Dios. Diga conmigo, poder de Dios. Lo más importante del evangelio, una de las cosas, es el poder de Dios. Y cuando hablamos de poder, es algo que se manifiesta. El poder de Dios, diga conmigo, se manifiesta. Otra vez, se manifiesta. Pero hoy día, vea, estamos propensos o estamos esperando el último avivamiento profetizado para la tierra. Y la Biblia dice que vendrá su espíritu sobre toda carne. Yo no sé quién creyó eso. Vendrá su espíritu sobre toda carne. Por eso hoy día usted ve una apatía en muchas iglesias. O usted ve una apatía que lo ataca a usted, que me ataca a mí. ¿Para qué? Para tratar de desenfocarnos en lo que Dios quiere hacer y lo que el Espíritu quiere hacer con cada uno de nosotros. Ahí está el problema, que hay una gran apatía, hay una gran indiferencia hacia lo que es el poder del evangelio. Hoy día se están moviendo muchas corrientes dentro de las iglesias y estas corrientes han perjudicado absolutamente a lo que es el evangelio y lo que es el poder de Dios manifestado en el evangelio. Lo primero que Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, ha hecho es dividir a la iglesia. Escúchame bien, dividir a la iglesia. Libres, pentecostales, conservadores. Eso es lo primero que Satanás ha querido hacer con la iglesia de Dios. Una de las cosas que ha dañado a la iglesia son las bases doctrinales. Las bases doctrinales. Hay muchas corrientes que se están mezclando en la iglesia. Pablo habló de esa corriente cuando fue a Atenas. Las primeras corrientes, las corrientes filosóficas. Pablo lo primero que hizo fue hablar de esas corrientes. Hoy día no se está hablando del poder del evangelio. Hoy día no se está hablando del hablar en lengua. Hoy día no se está hablando de la danza. Hoy día el hablar en lengua no es de Dios. Hoy día el que danza, y a mí me da horror con las personas que toman videos, toman fragmentos de videos y ponen gente danzando y se le dice que eso no es Dios, sino que eso es el mismo diablo. Que le adjudican un movimiento de Dios al diablo. Tales personas tienen que tener cuidado porque están a esto, si ya no lo hicieron, de blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque cuando usted le adjudica al diablo algo que viene de Dios, eso se llama blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esas son las verdades que se están viendo hoy día en las iglesias. Hoy día todos queremos llamar apostasía. Y así nos atacamos, apostasía. No, que hay un juego de luz en la iglesia. La apostasía entró a la iglesia. Que se canta rap en la iglesia o se canta reggaetón, la apostasía llegó a la iglesia. Que si usa pantalón o se pinta, la apostasía llegó a la iglesia. Que si pone una pantalla allá atrás, la apostasía llegó a la iglesia. Es algo que está fuera de la verdad. Apostasía significa divorciarse de la verdad. Y la verdadera apostasía se ha metido en los altares. Cuando hay gente, cuando hay pastores, cuando hay ministros del altar enseñando que el hablar en lengua no es de Dios, enseñando que la danza no es de Dios, enseñando que no existen los 5 ministerios. Esa es la verdadera apostasía. Han querido apagar, y escuche bien esto, el poder del evangelio. Y en Corintios se presentaba algo similar a esto. En Corintios se presentaba algo y Pablo, guiado por el Espíritu Santo, empieza a decirle a aquella gente de Corintios: ¿qué le está pasando a ustedes? Podrán tener muchos maestros, pero no tiene el Padre que Dios le ha asignado a ustedes por medio de Jesucristo. Soy yo. O sea, el Padre espiritual de ustedes soy yo. Y Pablo termina diciendo, y búsquelo allí en Corintios,
Primera de Corintios 4:20. Y vea lo que dice Primera de Corintios 4:20. Dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Yo no sé si usted quiere aplaudir a Dios por eso. El reino de Dios no existe, no consiste en palabras, sino en poder. Porque había mucha gente en los Corintios que habían estudiado la Biblia. Yo no sé qué pasa con los estudiosos de la Biblia, los eruditos bíblicos hoy día. O no sé qué pasa con la gente que va a una clase de teología. Yo no estoy en contra de absolutamente nada de eso. A mí me encanta que la gente se prepare. Pero los eruditos bíblicos de hoy en día empiezan a desprestigiar el poder del evangelio de hoy día. Ya la gente no quiere danzar, ya la gente no quiere hablar en lengua, ya no hay derramamiento del Espíritu Santo. Pero cuando usted ve en el libro de Hechos, dice que cada vez que el Espíritu Santo posaba sobre una persona, salía hablando en lengua. Eso es lo que está faltando hoy día. A lo largo de la historia han ocurrido no sé cuántos avivamientos. Pero las personas, y escuche bien esto, las personas que han provocado un avivamiento en una ciudad, en un país, son personas que han estado llenas del Espíritu Santo, han demostrado el poder del Espíritu Santo. Son personas que dicen que el hablarle en lengua es lo que lo ha dimensionado. Porque el que no habla en lengua está en contra del hablar en lengua. Porque el que no danza está en contra del que danza y dice que es un desorden, un bochinche y una cosa. Porque el que no cree en los 5 ministerios, entonces empieza a atacarlo. Porque hemos usado la palabra de Dios para atacarnos a nosotros mismos. El diablo ha engañado a mucha gente para que use la misma palabra para engañarnos a nosotros mismos. Y usamos como base la palabra de Dios para engañarnos a nosotros mismos. En estos días, y les cuento algo, en estos días publiqué un video en las redes sociales y alguien me dice, a mí me gusta que me digan cosas en las mías, porque yo sí les respondo, porque a mí me gusta responder. Entonces alguien en las redes sociales me dice, estoy hablando de los 5 ministerios, ya está en YouTube, pueden verlo. Ahí entonces yo publico un clip de esos 5 ministerios y me dice alguien, ustedes son una secta, ustedes los protestantes son una secta. La verdadera iglesia es la iglesia católica. Me dice, y Dios no constituyó pastores ni nada, Dios constituyó fue sacerdotes. Y esto me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque no por lo que él me está diciendo, sino que así hoy día hay iglesias cristianas evangélicas creyendo eso. Y entonces veo que este fundamento doctrinal, donde no quieren creer los ministerios, también viene de corrientes católicas, de corrientes adventistas, de corrientes de los testigos de Jehová. Entonces yo a veces digo, o tú eres evangélico o eres testigo de Jehová. O tú eres evangélico o eres mormón. O tú eres evangélico o... ¿Quién eres tú realmente? Porque el evangelio que yo conozco es un evangelio de demostración de poder de Dios. Es un evangelio de demostración de poder de Dios. Y yo siempre les voy a hacer la aclaratoria. Una cosa es el evangelio y una cosa son los evangélicos. A la gente, hay mucha gente juzgando el evangelio por culpa de un evangélico. Hay mucha gente juzgando el evangelio por culpa suya y por culpa mía. Porque dice, para yo ser evangélico, como, y no se han dado cuenta que está jugando el evangelio. El evangelio es santo, el evangelio es poder, el evangelio es buenas nuevas para salvación, para ti, para mi vida. Yo no sé a quién vine a hablar en esta noche. Eso es el evangelio. Ahora, los que decimos representar el evangelio somos los que a veces cometemos los errores, los horrores. Hay una frase que a mí me gustó mucho y dice de esta manera: solo los que no han sido cambiados por el evangelio son los que quieren cambiarlo. Hay mucha gente que no ha sido cambiado por el evangelio. Y esa gente que no ha sido cambiada por el evangelio quiere cambiar las bases ya establecidas. Quieren cambiar el hablar en lengua, quieren cambiar el danzar, quieren cambiar los ministerios, quieren cambiar la estructura que ya está establecida en la Biblia, porque no han sido cambiados por el evangelio, porque no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Y lamentablemente, y escúcheme esto que lo voy a decir, lamentablemente mucha de esa gente son maestros, mucha de esa gente son pastores, mucha de esa gente son apóstoles, mucha de esa gente son profetas, mucha de esa gente ejerce ministerio.
pero nunca han sido cambiados por el Evangelio. Vamos a Romanos, yo leo en versión internacional. Vamos a Romanos 1:16. Y dice: pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esas buenas noticias nos revelan cómo Dios nos hace justo ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. 3 cosas quiero que usted note aquí. Lo primero que Pablo dice: no me avergüenzo. O sea, vergüenza significa no desprecio el Evangelio. No me humilla decir que soy cristiano. No me da pena decir que soy cristiano. Mira lo primero que Pablo aclara: no me avergüenzo. Lo primero que Pablo dice antes de definir lo que es evangelio, dice: no me avergüenzo. Hoy día hay mucha gente avergonzándose del evangelio. Hay mucha gente avergonzándose del evangelio hoy día. Y han disfrazado la vergüenza con ética, y han disfrazado la vergüenza con desorden, y han disfrazado la vergüenza con glamour, y han disfrazado la vergüenza diciendo: ahora yo soy una persona culta, que leo mucho la palabra, y por eso creo que eso no debería de ser así. Es un disfraz de la vergüenza. Se están avergonzando. Por eso yo le digo a usted: dance, abre en lengua, brinque, grite, haga lo que tenga que hacer, pero no se avergüence del evangelio. No se avergüence del evangelio. No se avergüence del evangelio. Y dice Pablo: porque el evangelio son buenas noticias. Eso significa el evangelio. Diga conmigo: buenas noticias. Jesús, cuando está en pleno ministerio, llega a un lugar y abre la Biblia. Eso está en Lucas. Y abre la Biblia, Lucas 4:18, y lo primero que le sale es Isaías 61, que dice: y el Espíritu de Jehová ha venido sobre mí, y me ha ungido Jehová. ¿Para qué? Para traer buenas nuevas de salvación. Eso es el evangelio. Buenas nuevas de salvación. ¿Y cuál es la buena noticia que trae el evangelio? La buena noticia que trajo el evangelio fue Jesús, que vino a derramar su sangre para que usted y yo seamos libres de pecado. La buena noticia que trae el evangelio es que por su llaga hoy podemos decir que somos sanos. La buena noticia que trajo el evangelio fue que Jesús vino a restaurar la relación entre padre e hijo que se rompió en el Edén. Esas son las buenas noticias que trae el evangelio. Yo quiero que usted aplauda por esas buenas noticias. Ahora, el evangelio es poder, pero ¿cómo se manifiesta ese poder? ¿Cómo se manifiesta el poder de Dios? Pablo dice: este reino no es de palabrería, mucha elocuencia, mucho estudio, pero cero demostración de poder. Mucha sabiduría humana, pero cero revelación de la palabra. El problema es que se ha sustituido hoy día por revelación. La revelación de la palabra se ha sustituido por el estudio teológico. Y lo primero que usted tiene que saber es que primero tiene que revelársele Jesucristo a usted. El estudio teológico está bien, es espectacular que usted lo haga, pero usted tiene que buscar la revelación de la palabra. Yo a veces, mire, hay cosas que a veces escucho yo de otra persona. Hay personas que vienen y me dicen: pastor, tengo una palabra para usted. Hay personas que a veces me dicen: Dios me mandó a decirte esto. Yo paro la oreja. Yo todo lo acepto. ¿En qué sentido? Yo paro la oreja. Y después que paro la oreja, escucho, digo: Señor, primero lo llevo a la luz de la palabra, y después le digo: Señor, esta palabra que tú me diste fue tuya. Vino de ti esta palabra, Jesús. Necesito que tú me confirmes a mí si esta palabra vino de ti. El problema es que hoy se está hablando muy a la ligera. Esto no es de Dios, pero tú te has ido de rodillas y le has preguntado a Dios si es de Dios o no es de Dios. Tú te has ido de rodillas y le has preguntado: Señor, ¿será que esto es de Dios? Cuando nosotros comenzamos acá la cuestión de las escuelas, de las clases, muchos dejaron de venir. Pero tú le preguntaste a Dios si realmente la estructura que estábamos haciendo, que habíamos adoptado esta estructura, ¿era de Dios o no era de Dios? Dios te respondió.
Porque yo le pregunté miles de veces antes de tomar la decisión. Nosotros le preguntamos a Dios, ¿será que esto es de Dios o no de Dios? Y la confirmación la tuvimos hace pocos días atrás, el domingo, cuando el hombre dijo que íbamos creciendo hacia abajo. El crecimiento hacia abajo significa base sólida, base fundamentada en la palabra de Dios. Y entonces tú te vas a la Biblia y dice que el que es de Dios, la palabra de Dios. El problema es que nos estamos yendo mucho a la ligera. Y se lo digo como consejo a usted y lo tomo como consejo yo. En estos tiempos de búsqueda con Dios, estoy aprendiendo a no irme a la ligera, sino a preguntarle al Padre que está en los cielos: Señor, ¿será esto tuyo? En esos días hice una oración a Dios y le dije: Señor, Espíritu Santo, yo no quiero hacer nada si tú no estás conmigo. Le hice la oración que le hizo Moisés allá: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a moverme de aquí, Señor. Tenía un proyecto personal que quería hacerlo, pero detuve todo y dije: Señor, eso fue el día jueves. Un día jueves digo: Señor, si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir. Yo no quiero hacer esto. Ya yo estoy cansado de hacer mis cosas por mi fuerza, por mi capacidad, por mi inteligencia. Ya yo no quiero utilizar mis capacidades. Yo solamente quiero que tú. Y escúchame esto, eso fue el día jueves. Yo le dije eso al Señor. El día viernes en la noche, ahí está el hermano Tito, el testigo que no es mentira. Yo salgo a una vigilia. Estaba Tito, estaba Manoa, José, Daniel, mi papá, yo fuimos. Y estábamos en esa vigilia y el hermano Luis Viviano. Y estaba yo en la vigilia y el hermano está predicando y bonito el mensaje. Y de repente él se para la adoración, empieza a adorar y me dice: Pastor Ever, así te dice el Señor, lo que tienes en tu corazón, los proyectos que ni siquiera tu papá se lo ha contado, el Señor te dice que sí. Vea, pero ¿qué hace eso? ¿Por qué? Porque yo aprendí que el evangelio es poder de Dios. Y escúcheme bien, y Dios está dispuesto a responder todas las peticiones de tu corazón. El poder de Dios quiere manifestarse. El evangelio es poder de Dios. El poder de Dios que es capaz de cambiar la vida del ser humano. El poder de Dios que es capaz de cambiar la situación que tú y yo estamos viviendo. El poder que es capaz de transformar la circunstancia negativa en circunstancia positiva para tu vida. Ese es el evangelio. Ese poder. Pero hay que vivir conforme a la ley del evangelio para que Dios pueda transformar tu alrededor. Las cosas a veces no las tenemos o no obtenemos las cosas porque hemos desviado realmente, no hemos desviado el camino y no estamos siguiendo el evangelio correctamente. El evangelio hay que seguirlo con fe. El evangelio hay que seguirlo con santidad. El evangelio hay que seguirlo con esperanza de que todo lo que las promesas que Dios puso en su palabra se van a cumplir con nosotros y con nuestra familia. Eso es el evangelio.